Ok, ingenieros, muy buenos días tengan ustedes. Hoy estamos un día más en un webinar más de Bajio Consultores. Entonces, pues sean todos bienvenidos a este webinar más, un esfuerzo por llevarles educación, capacitación de forma gratuita. Y pues comenzamos con este webinar. Bueno, antes que nada, pues me voy a presentar. Me llamo Luis Gerardo Ramírez Rico, soy consultor e instructor y también director de operaciones de Bajio Consultores. Y bueno, mi especialidad en cuanto a capacitación conocimientos están dentro de la metrología y específicamente en temperatura, humedad y dimensional. Y por ahí dentro de dimensional, pues específicamente GD&T. Estuve algunos años trabajando ahí en la máquina de coordenadas, haciendo programación, aplicando el GD&T todos los días y pues es una de mis pasiones. Entonces, este webinar pues tiene que ver con esta parte de GD&T, no directamente con la Y14.5 de la ASME, pero sí con una ASME que es precedente a la Y14.5. Y bueno, algunas reglas, ingenieros, micrófonos desactivados. Esto es para evitar que haya alguna contaminación. Ahorita muchos estamos en nuestras casas o puede haber algún ruido o alguna interferencia por ahí que contamine el audio. Esta presentación se está grabando y la vamos a subir eventualmente a nuestro canal de YouTube. Entonces, pues por ahí, si pueden desactivar sus micrófonos. Dudas o preguntas serán expuestas vía chat y resueltas a la brevedad. Yo tengo conectado también mi dispositivo, mi smartphone, entonces puedo ver perfectamente sin ningún problema los mensajes que ustedes me mandan al chat. Igual, si ustedes tienen alguna duda o pregunta, no hay problema que activen sus micrófonos y me interrumpan en el momento. Prefiero que me interrumpan en el momento y se quiten la duda a que se queden con la duda y después se les olvide y ya no me vayan a preguntar. ¿Okay? Antes que nada, también respeten entre los participantes y hacia el instructor. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la tercera parte de estos webinars. Este webinar que iba a ser en una sola parte el 25 de enero. Después pues, abrimos una segunda parte porque no nos alcanzó el tiempo en febrero y ahorita, marzo, pues ya estamos en la tercera y última parte. Ahora sí les prometo que esta es la última parte. Es una norma pequeña, pero tiene muchísimos detalles. Por eso es que nos estamos tardando un poquito en verla a fondo. Y bueno, esta es la ASME Y14.41. La actual es la versión 2019 y es prácticas de definición de producto digital. ¿Okay? Y esta norma pues es de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Y bueno, ahorita continuamos con la tercera parte. Aquellos que estén viendo este webinar en YouTube, deben de, antes de ver esta parte, pues yo les recomiendo que pasen a ver la primera parte y la segunda parte, que ya deberían de estar cargadas en la lista de reproducción, que se llama GD&T, tolerancias geométricas. Y bueno, esta norma que establece, pues requerimientos para datos de definición de producto. Y en la primera parte, pues vimos lo que eran términos y definiciones, vimos después lo que era la identificación y control de conjuntos de datos, vimos una parte de requisitos comunes para los datos de definición de productos y en este webinar, pues vamos a ver otra partecita de estos requisitos comunes y vamos a ver tolerancias positivas y negativas, las demás menos, vamos a ver las aplicaciones de datums de referencia y vamos a ver la parte de tolerancias geométricas, la parte de definición de producto de tolerancias geométricas. Y bueno, retomando un poco del webinar de la segunda parte, veíamos lo que eran las dimensiones resueltas.
Yo les comentaba que nosotros en nuestros modelos CAD o en nuestros modelos en 3D, nosotros podemos tener cierta cantidad de dígitos, de decimales para una característica, ¿sí? Digamos una distancia, un punto, lo que sea, dependiendo del software que estemos utilizando. Entonces nosotros pues vamos a tener, como en este caso, por ejemplo, 88.41000 y a lo mejor 2448 o 1000 dígitos después de este valor. La dimensión resuelta, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente es que le quitamos los dígitos que no nos sirven, esos decimales que están de más, que no nos sirven, y eso vendría siendo la dimensión resuelta. Entonces, en lugar de mostrar nuestro modelo CAD o nuestra definición de producto 88.410000 y tantos, nos va a mostrar 88.4. Y ya nuestra vista guardada o en nuestra vista, la anotación, pues se podría ver como en este caso 88.4, ¿ok? Una dimensión básica. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos, 7.000, lo podemos dejar como 7.0. En este caso, por ejemplo, son límites de tamaño, entonces va de 7.0 a 7.5. Normalmente se puede respetar, en el caso de tamaño, de tolerancia de tamaño, se puede respetar hasta el dígito donde se está el último dígito donde se está tomando la tolerancia de tamaño. Por ejemplo, si aquí fuera de 7 a 7.55, podría ser 7.00 a 7.55. Le podríamos añadir un decimal más. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, 19.666666, y aquí se puede extender infinitamente con 6, pues lo podemos resolver como 19.67. ¿Y cómo quedaría al final? Ya en una notación, pues 19.67 y su tolerancia, por ejemplo, en el caso de que sea una distancia. También en el caso radial, para radios, por ejemplo, 3.15000 y puede llevar una cantidad infinita de ceros o un enorme de ceros o de decimales, y nosotros lo podemos resolver a la tolerancia, ¿sí? al decimal de la tolerancia. También aplica para angular. En este caso, pues no es digamos que el modelo no nos muestra una cantidad o un número, por ejemplo, como este de acá, que tiene ceros, muchos ceros a la derecha, o como este que ya sabemos que va a ser 666 por siempre, y lo podemos resolver a .67, por ejemplo. Entonces, en este caso, se puede resolver al siguiente decimal que a nosotros nos convenga, como por ejemplo, en este caso estamos hablando de ángulos, y lo podemos resolver a 28.6. Igual considerando esta tolerancia de 0.4. Como tenemos un decimal nada más en la tolerancia de 0.4, pues nosotros lo podemos resolver a un decimal. Si acá tuviésemos dos decimales, por ejemplo, 0.45 más menos 0.45, a lo mejor lo pudiéramos resolver en lugar de 28.6, lo pudiéramos resolver a 28.59. ¿Sí? Y lo mismo aplica para estos límites o para estas referencias, para estas distancias de referencia. Y bueno, la sección 7 de la norma pues establece los valores y dimensiones del modelo. Esto en cuanto a dimensiones resueltas básicas de tamaño y límite en un conjunto de datos. Y también contiene los requisitos comunes de asociatividad y acotación en un modelo o en un dibujo. Acuérdense que cuando yo les comentaba UOS, a menos de que otra cosa se especifique, y en este caso, cuando hablamos de modelos, aplica eso de que a menos de que otra cosa se especifique. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un modelo
y nosotros generar una vista taxonométrica, por ejemplo, con acotaciones o con notas, que tener nuestro dibujo, no sé, en vista ortográfica y tenerlo sobre papel o tenerlo en digital, pero tenerlo en 2 dimensiones a final de cuentas, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, generalmente para modelo aplican otras cuestiones, ¿ok? Las dimensiones lineales, radiales y angulares se tratan después en la sección 8, que ya en la sección 8, 9 y 10 de la norma, que son las últimas secciones, en realidad ya son más imágenes que nosotros nos va a mostrar como los ejemplos de cada uno de esos detalles de las definiciones de producto. En cuanto a los requisitos comunes, en el 7.1, pues son los requisitos para los valores del modelo y las dimensiones resueltas. Y se pueden obtener para los siguientes propósitos. Inciso A, para determinar la ubicación y orientación de superficies. Inciso B, para determinar la distancia o el ángulo entre 2 superficies. Inciso C, para determinar la posición, que puede ser ubicación básica u orientación de características de tamaño. Inciso D, para determinar la relación de características, o sea, el espaciado y la orientación básicos, por ejemplo, de barreno a barreno, las dimensiones dentro de un patrón de características de tamaño. Vamos a ver lo que es un patrón de características o un pattern, que es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes halls, diferentes barrenos, pero forman un patrón y no se consideran individualmente, sino que se consideran en conjunto. Inciso E, determinar la forma o curvatura de superficies. Inciso F, para determinar el valor de tamaño para una característica de tamaño o un patrón de características de tamaño. En cuanto a las dimensiones resueltas, pues ya veíamos la tablita de las dimensiones resueltas. Y por aquí nos comenta el inciso A, para obtener una dimensión resuelta, el valor de un modelo se redondeará al número de decimales requeridos para el diseño. Si ustedes estuvieron en, no me acuerdo qué webinar fue, el de la Y14.2 creo, yo les comentaba la diferencia entre cómo saber cuando está nuestro plano en milímetros o está en pulgadas milimétricas. Una forma pues era ver la cantidad de decimales que se ponían. En pulgadas siempre se pone la cantidad de decimales igual a las tolerancias. ¿Sí? Si la tolerancia tiene 3 decimales, la cota se pone de 3 decimales. En cambio, en el sistema internacional, en milímetros, no, se pone hasta el último dígito que nosotros tengamos a la derecha. Ya si continúan ceros, esos ceros ya no se colocan en la anotación o en la cota. Entonces, lo que les comentaba, si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro modelo nos muestra 87.1000000000 y nosotros tenemos una tolerancia de 0.1, por ejemplo, lo podemos dejar hasta 0.1, nuestra anotación. Todas las dimensiones resueltas serán valores absolutos de acuerdo a la ASME Y14.5 M. Esta M normalmente para las Y significa milimétricas o que es del sistema internacional. Sin la M, normalmente las normas de la ASME significa que están siendo consideradas en el sistema inglés. Como es una asociación estadounidense de ingenieros mecánicos, pues en Estados Unidos utilizan el sistema inglés. Entonces, ellos, pues sí, están intentando ser internacionales, entonces tienen que cumplir con alguna norma para el sistema inglés y luego sacan también una norma para el sistema internacional. Y inciso C, el redondeo se hará de acuerdo con IEE ASTM SI 10, que no es otra cosa más que la forma de interpretar el sistema internacional.
La preservación y asociación de dimensiones resueltas se establecerá y mantendrá una asociación directa y permanente con el valor del modelo de origen para cada dimensión resuelta. Acuérdense, en el webinar de la primera parte yo les mencionaba que era la asociatividad. Entonces esto tiene que ver directamente con el modelo. A pesar de que nosotros tengamos una dimensión resuelta, de todos modos esa dimensión resuelta va a tener una asociatividad directa hacia la característica que le estamos asociando o de donde surge la anotación. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, la figura 7.1, en donde nosotros estamos haciendo las anotaciones y aquí, como pueden ver, yo, aunque tenga mi modelo CAD y yo le pida, por ejemplo, esta distancia de aquí para acá, no me va a sacar 95.5000000 y aquí un montón de ceros, sino que me va a sacar la dimensión resuelta. Y esa dimensión resuelta, pues ya te va a tener la asociatividad hacia esas características. En este caso, pues es de distancia, ¿ok? Una distancia básica. Y lo mismo aplica para ángulos, para superficies o filetes, o chaflanes, o distancia entre holes, distancia entre barrenos, o distancias básicas. Cualquiera que sea, pues ya va a ser una dimensión resuelta que aplique a nuestro modelo. En cuanto a las dimensiones básicas, estos valores del modelo consultado se interpretarán como una dimensión básica a menos de que sean reemplazados por una dimensión tolerada o definidos como una dimensión de referencia. ¿Okay? Las dimensiones básicas, la consulta del modelo para el perfil, la ubicación, la orientación de una característica debe ocurrir dentro del sistema de coordenadas del modelo apropiado. Ahorita vamos a ver ejemplos. Las dimensiones básicas, los valores, la repetinges. Adjunto a las características de la superficie, las dimensiones básicas que definen la curvatura o extensión de la superficie, como lo son los redondeos, los chaflanes o los filetes, deben ser dirigidas a la superficie de la función por una línea líder. Quienes estuvieron en el webinar de líneas convencionales, pues sabrán que una línea líder es esta línea que va de la anotación hacia esa superficie. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos esta superficie que es como redondeada. Entonces, esta acotación debe de ir con una línea líder. Adjunto con dimensiones y líneas de extensión, las dimensiones básicas que definen la distancia lineal o la relación angular se muestran utilizando líneas de dimensión y extensión. Mismo ejemplo, tenemos aquí una línea de distancia. Están las líneas de extensión, ¿sí? Y estas son las líneas de dimensión. Y aquí tenemos nuestra anotación. Igual, aquí tenemos nuestras líneas de extensión, nuestras líneas de dimensión, y aquí tenemos nuestra anotación. Igual acá, líneas de extensión, líneas de dimensión y nuestra anotación. Y en este caso es un ángulo, ¿sí? Entonces tenemos líneas de extensión, línea de dimensión, que esta es curveada, y nuestra anotación. Ahora, una característica mostrada de dimensión de tamaño siempre incluirá una tolerancia, a menos de que sea una distancia básica. Acuérdense que es uno de los principios fundamentales de la Y 14.5. Creo que es déjenme ver. Aquí tengo la norma. Es el inciso A, de hecho, el inciso A, el segundo párrafo. Dice que todas las dimensiones deben de tener su tolerancia, a menos de que sean dimensiones básicas.
Y bueno, acuerdo de modelo y dimensión de tamaño. Una dimensión de tamaño coincidirá con el valor del modelo consultado para la misma característica cuando este valor del modelo se redondea al mismo número de decimales y este acuerdo deberá cumplir con uno de los siguientes requisitos dependiendo de la expresión de tolerancia utilizada. Número 1, la tolerancia bilateral o unilateral. La dimensión de tamaño mostrada será igual al valor del modelo resuelto. Era lo que yo les comentaba. Si nosotros tenemos una tolerancia de más menos, una tolerancia bilateral o una acotación de límite de tamaño, si nosotros tenemos un decimal de tolerancia, entonces se va a resolver la dimensión a un decimal de tolerancia. Si tenemos 2 decimales de tolerancia, entonces se va a resolver la dimensión a 2 decimales de tolerancia. En cuanto a las dimensiones límite, el valor del modelo resuelto puede ser igual a una de las dimensiones límite o ser cualquier valor dentro del rango de límites mostrado. Aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos, voy a poner, si nosotros tenemos 10, por ejemplo, más menos 0.1, ¿sí? ¿Cómo sería esto con dimensiones límites? Sería de 9.9 hasta 10.1, ¿sí? Y esto puede ser, por ejemplo, digamos que sea aquí 10.1 más menos 0.1. Este de aquí podría ser 10 a 10.2, ¿sí? Y lo que nos muestra aquí en las dimensiones límite es que, por ejemplo, puede ir así. Nosotros tenemos aquí la tolerancia de 0.1 con un decimal y pueden ir los dos con un decimal o puede ir al menos una de las dos con un decimal. En este caso no es necesario que nosotros le pongamos 10.0 para poner estas dimensiones de, estos límites de tamaño. Ahora la colocación y apego. Los métodos de colocación y fijación para las dimensiones del tamaño son los siguientes. Número 1, la superficie esférica. La dimensión de tamaño y la directriz, la línea directriz, en este caso se refiere a la línea líder, se colocará en un plano de anotación que contenga el punto central de la entidad. Ahorita vamos a ver una figurilla que nos lo muestra gráficamente. Número 2, superficie cilíndrica. La dimensión de tamaño y el líder se colocarán en un plano de anotación perpendicular al eje de la característica o que contenga el eje de la característica. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esta figura, nosotros tenemos aquí esta característica que es una esfera, ¿sí? Entonces nos dice que para esferas se va a colocar, digamos que esta esfera la vamos a cortar en un plano, ¿sí? En un plano central, ¿sí? Que va a atravesar pues esta, digamos que a la mitad de esta esfera, como si la cortáramos con un cuchillo. Sobre ese plano se va a colocar nuestra anotación. ¿Con qué línea? Con una línea directriz o una línea líder, que es esta que tenemos aquí. ¿Okay? Y para cilindros puede ser, como el caso de este de aquí, que la anotación se ponga de manera perpendicular al eje de ese cilindro, ¿sí? Si nosotros lo tenemos así en nuestro cilindro, este es nuestro eje central, entonces lo vamos a colocar de manera perpendicular, ¿sí? A este cilindro. ¿Dónde? Bueno, pues puede ser en la superficie. Por ejemplo, este cilindro está sobre esta placa, sobre este plano, entonces lo vamos a poner sobre este plano, en este sentido, ¿sí? Ahora, puede ser que nosotros tengamos nuestra figurilla así, nuestro plano así o nuestra vista del modelo así, ¿sí? Que no lo tengamos de esta manera. Probablemente nosotros lo vayamos a poner de manera, digamos, perpendicular
al eje de esta característica. Puede ser paralela o perpendicular al eje de este cilindro. Entonces nosotros podríamos poner nuestra anotación en este plano, en este sentido. ¿Okay? Cuando es un conjunto de dos superficies paralelas opuestas, o sea, un ancho, entre dos, dos dimensiones o dos geometrías, que pueden ser, por ejemplo, dos planos, la dimensión de tamaño, la dimensión y las líneas de extensión se colocarán en un plano de anotación perpendicular al plano central de la característica o que lo contenga. Las líneas de extensión deberán indicar claramente las superficies que comprenden el ancho. Y aquí tenemos un ejemplo. Nosotros tenemos este plano de aquí, ¿sí? Y este plano que está en esta parte de acá. ¿Ok? Y bueno, aquí estamos sacando las líneas de extensión entre esos dos planos, ¿sí? Estamos mostrando una dimensión de ese ancho. Entonces, se va a colocar de manera, aquí dice, perpendicular al plano central. Entonces, nosotros imaginariamente, pues vamos a tener por aquí un plano central, ¿sí? Lo voy a intentar dibujar aquí. ¿Y cuál sería la manera perpendicular a este plano central? Pues sería de esta manera, ¿ok? Parte de aquí. Entonces, como pueden ver, pues aquí puede ser en la parte de arriba, puede ser en la parte central, puede ser en cualquier parte. En este caso lo pusimos, o más bien la anotación se colocó en la parte de abajo, pero de manera perpendicular a ese plano central. No solo pueden ser planos, también pueden ser, por ejemplo, digamos, dos pines. Nosotros tenemos un pin aquí, tenemos otro pin acá, ¿ok? Y digamos que la distancia entre estos, los dos extremos, ¿no? A lo mejor sale una línea de extensión aquí, una línea de extensión acá, y por aquí nos sale nuestra línea de dimensión, ¿sí? Pueden ser cualquier tipo de geometría. En este caso, pues estamos viendo el ejemplo de dos planos. ¿Ok? Ingenieros, hago una breve pausa. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Tenemos por ahí el canal de YouTube. Estamos intentando subir todos nuestros webinars al canal de YouTube para que ustedes los puedan revisar y los puedan checar. Nos pueden encontrar como Bajío Consultores. Por favor, suscríbanse, denle ahí a la campanita para que les llegue el aviso cuando nosotros subamos nuevos videos. También nos pueden encontrar como Bajío Consultores en Facebook, Instagram, LinkedIn. Incluso ya tenemos ahí una cuenta de TikTok. TikTok ya hace algunos días ya permite subir videos de 60 segundos. Entonces vamos a estar subiendo algunos videos de educación, de capacitación, videos muy cortos, obviamente, de 60 segundos. Y también de vez en cuando, pues les recomendamos visitar nuestra página www.bajioconsultores.com. A un servidor me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Luis Rico Consultor, así todo junto y con minúsculas. Bueno, ahora pasamos a la sección 8, que son las tolerancias más menos. Bueno, en esta sección, pues establece los requisitos tanto de ubicación, conexión, bueno, aquí se refiere a asociatividad y visualización para las tolerancias de más menos, positivas y negativas en un conjunto de datos. Y bueno, vamos a ver ahorita la tabla 8.1, donde se enumeran las aplicaciones generales para las tolerancias más menos de dimensiones lineales, radiales y angulares, y se muestra el método de fijación generalmente utilizado. En esta tabla, pues nosotros tenemos algunas de las aplicaciones en la parte izquierda, en este caso, pues filetes, redondeos o chaflanes. Y aquí nos marca si es el callout de tamaño, si es directamente una línea líder o una línea directriz, o si son líneas de extensión. En este caso, pues para filetes, redondeos o chaflanes, pues aplica la línea directa hacia esa superficie. En cuanto a relieves o escalones, superficies escalonadas, pues aplica las líneas de extensión. ¿Okay?
Y bueno, aquí vemos otras características. Countersinks, oblique surface, superficies oblicuas, cajetes, eh, anchos, notas, planicidades, alturas, alturas de pines o de pernos. Y bueno, esto ahorita lo vamos a ver ya específicamente en cada una de las figuras de la sección 8. Por ejemplo, aquí tenemos filetes y redondeos. En este caso, pues esta pieza tiene una superficie redondeada en esta esquina, ¿sí? De radio de 0.5. Entonces, aquí nos marca, en la tabla, pues nos marca que debe de ir con línea líder, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que viene nuestra línea líder, ¿sí? Y viene hacia esa superficie. ¿Ok? Acá igual tenemos chanfles, viene igual con línea líder, ¿sí? Chanfle con un offset de 45 grados, también viene con línea líder. Este chanfle con offset desigual, y en este caso pues viene con líneas de extensión, ¿sí? Porque nos está mostrando la distancia que hay desde aquí, ¿sí? Hasta aquí. Y en este otro caso no nos está mostrando la distancia, sino que nos está mostrando una apertura, un ángulo. Entonces también viene con sus líneas de extensión, nada más que aquí es sobre esta superficie y hasta acá. Ahora el relieve, esta superficie de aquí, ¿sí? Que es una superficie de revolución, no es plana, no es un poco como esférica, entonces por eso nos dice aquí CR, que CR significa, si nos vamos a los símbolos, es la figura C7 de la Y14.5, nos indica que CR es Controlled Radius o radio controlado. Entonces aquí va a tener un radio de 1 con su respectiva tolerancia. Y acá tenemos superficies escalonadas. Tenemos esta parte de aquí, que es un plano, y este plano de acá, que está a una diferente altura. Entonces, aquí tenemos nuestras líneas de extensión. Aplica nuestras líneas de extensión y aquí nos presenta nuestra línea de origen. Igual, de esta manera, pues nos está presentando la anotación de manera perpendicular a el sentido de esos planos de escalonados, y igual de este lado nos lo muestra de manera perpendicular sobre este plano, también con líneas de extensión y su línea de origen. Ahora, en este caso nos está mostrando un avellanado, nos está mostrando 4 orificios que están avellanados con diámetro de 7 más o menos 0.2 de tolerancia por 100 grados. ¿Ok? Y aquí nos está mostrando una línea de dimensión hacia esa superficie, hacia ese holo, hacia ese barreno. Y en este otro caso tenemos dos superficies oblicuas. ¿Ok? Tenemos este plano de acá y tenemos este otro plano de acá. Y la apertura de estos planos nos lo está mostrando con esta anotación de amplitud y utiliza líneas de extensión y líneas de dimensión. Ahora acá nos está mostrando un cajete, ¿sí?
Primero tenemos un cilindro que es de 8.8 a 9.1 y tenemos un cajete de 15 de diámetro con su tolerancia de más o menos 0.08 y tenemos nuestra línea de dimensión. En este otro caso, nos está mostrando un cilindro, pero las características que nosotros queremos ver o las que nos está mostrando están por dentro de este cilindro. Entonces, este cilindro por dentro tiene un cajete, ¿sí? Primero, este cajete con este diámetro de 6.3 a 6.7 y luego más adentro tiene otro cajete o un diámetro más pequeño de 3.9 a 4.1. Si se fijan, pues estas son límites de tamaño, dimensiones de límites de tamaño. Entonces se colocan de manera perpendicular, en este caso se están colocando aquí de manera perpendicular al eje de este cilindro con cajete. Y en este otro caso también se está mostrando esta distancia con líneas de extensión y líneas de dimensión, pero se está mostrando de manera paralela al eje de este cilindro, ¿ok? Como pueden ver aquí. ¿Sí? Okay. Y aquí nos muestra pues nuestra dimensión más menos, con tolerancia de más menos. Ok, acá, en este ejemplo, aquí tenemos un contorno redondeado, ¿sí? Y nos lo muestra aquí con una línea de dimensión, ¿sí? Y aquí nos muestra una distancia entre digamos, el punto más alejado de en comparación a este plano, ¿sí? De este contorno redondeado, que vendría siendo estas líneas de dimensión, hasta este plano, ¿sí? Y nos indica el origen de la dimensión. Y aquí tenemos nuestras líneas de dimensión. ¿Okay? En este otro caso, tenemos lo mismo, pero en este caso, pues el contorno redondeado no está acá, sino que está de manera, digámoslo, perpendicular, más bien paralelo a esa dimensión, ¿sí? En este caso, pues está acá, en este sentido, y acá está sobre el mismo plano, ¿ok? Entonces nos va a mostrar con líneas de extensión desde aquí hasta este plano que tenemos aquí, con su línea de origen. Aquí tenemos este pin que tiene está acabado por un lado. Entonces nos está mostrando que desde esta superficie, ¿sí? Hasta acá tenemos esta dimensión. Nos muestra la línea de dimensión y nos lo muestra de forma plana al eje de esa, perdón, de forma paralela al eje de esa dimensión. Igual, aplica lo mismo para tanto en este caso que es como una especie de pin, como este que es una especie de barreno. En cuanto a alturas de pines, tenemos, por ejemplo, este pin que sobresale de este plano, sobre este plano, ¿okay? Y nos marca el origen de la dimensión en ese plano hasta la altura de ese pin. Y como pueden ver, pues está justo de forma paralela al centro del eje de este pin. Igual este otro pin, este vendría siendo su eje, y la dimensión se encuentra en el plano paralelo hacia ese eje. Ahora vamos a ver la sección 9, que son las aplicaciones de datum de referencia. Y bueno, aquí pues se presentan las prácticas para organizar, adjuntar y mostrar símbolos de características de referencia, datum objetivos de referencia e información relacionada asociativa con modelos.
Y aquí tenemos el primer ejemplo. Ahora sí que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo pude ponerles aquí muchísimo texto, pero pues el texto es más, sería más extenso. Mejor les voy a explicar, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sistema datum de coordenadas absoluto, nosotros tenemos esta pieza y tenemos este datum que es el datum A, ¿sí? Que viene siendo este plano de aquí arriba. Y luego tenemos nuestro datum B, que es este plano que tenemos acá. Y luego tenemos este datum C, que es este plano que tenemos acá. ¿Ok? Cualquiera que ya tenga un poquito de experiencia ya sabe que entre esos tres planos podemos generar nuestro eje de coordenadas, ¿sí? Nuestro origen. Y este vendría siendo pues el origen de nuestro modelo de esta pieza, ¿sí? En nuestro modelo. Entonces, este origen va a ser para la pieza y va a aplicar para todo lo de la pieza, ¿sí? También puede pasar que, digamos, yo genere un origen específico o definido para ciertas características. Por ejemplo, para este cilindro que tenemos aquí, ¿sí? Yo puedo generarle su origen propio, ¿sí? O para este barreno que está aquí, ¿ok? Yo puedo, o este plano, yo puedo generarle su origen propio, ¿ok? Pero como me está haciendo referencia, por ejemplo, hacia datum de referencia A, H, B, DSE, B y todos estos de aquí, ¿sí? Yo de todos modos tengo que hacer la referencia hacia mi origen de datum absoluto, ¿ok? Entonces, a pesar de que yo para fines prácticos esté generando o solicitando o utilizando orígenes, diferentes orígenes para diferentes características, entonces yo de todos modos tengo que hacer la asociatividad de esos orígenes, de esas características hacia ese origen absoluto o el origen de nuestro modelo, ¿sí? Ojo, aquí yo no estoy haciendo ningún offset, no estoy moviendo el origen del modelo de mi pieza, ¿sí? Simplemente que cuando nosotros generamos o nuestro modelo tiene alguna característica geométrica, todas las características geométricas van a tener su origen, ¿sí? Y no es el origen del modelo de la pieza o de alineación de la pieza. También puede llegar a suceder que nosotros generemos diferentes orígenes, ¿sí? Ahora sí, ya no estoy hablando del origen absoluto de nuestra pieza, que vendría siendo este, ¿sí? Esta es la misma pieza que vimos ahorita, nada más que ahora sí que la volteamos y la estamos viendo desde el otro lado, ¿sí? Este plano de abajo es el A, ¿sí? Creo que este de este lado era el B y este de este lado era el C, ¿sí? Este que está por atrás, este que está por atrás y este que está aquí abajo de esta placa, ¿sí? En esta parte de aquí. Ese sería el A, B y C. Entonces, este es el origen de nuestra pieza y este origen de nuestra pieza pues es absoluto. Y nosotros yo les comentaba que podemos definir, o más bien cada característica geométrica pues va a tener su propio origen, pero nosotros podemos decirle a nuestro modelo que tome como referencia otro origen diferente a nuestro origen absoluto. Y ahí es cuando nosotros hacemos el famoso offset, que nosotros movemos de alguna manera el origen absoluto hacia otro lado, pero ese origen absoluto va a ser el principal, el que tiene el modelo, nada más nosotros para ciertas características o ciertas necesidades, a lo mejor de nuestra medición o para hacer definición de nuestro producto en características específicas, estamos haciendo el movimiento o otra alineación o un origen diferente al que es el del modelo, el de la pieza.
Inges. Ahora, bueno, vamos a ver la anotación directa. Aquí tenemos una esfera y pues para hacer la anotación directa, les comentaba, pues vamos a hacer como que partimos a la mitad esta esfera, ¿sí? Como si la cortáramos con un cuchillo y ese centro pues va a ser donde nosotros vamos a generar nuestras anotaciones. En este caso pues tenemos nuestra línea líder, este es un datum de referencia F y tenemos nuestra anotación, ¿ok? En este caso, en la parte de atrás, pues tenemos un ancho dos planos y pues acá tenemos las líneas de extensión con su dimensión y tenemos sobre esas líneas de extensión eh, datum de referencia E. De este lado tenemos este cilindro y tenemos una línea líder, una línea directriz, donde se encuentra nuestro datum B, ¿sí? De referencia. Y en este otro caso tenemos las dos paredes, ¿sí? Igual que lo comentábamos hace un momento, esta pared de aquí y esta pared de acá, ¿sí? Y sobre esa línea de extensión tenemos nuestro datum C, datum de referencia C. Entonces, pues como pueden ver, se colocan sobre las líneas de líder o sobre las líneas de extensión, ¿sí? Línea líder, línea de extensión. Y cuando tenemos nosotros marcos de referencia, ¿sí? Aquí tenemos este marco de referencia de posición. Entonces, el datum va a ir sobre ese marco de referencia, ¿sí? En este caso, a pesar de que nosotros todavía tenemos la anotación aquí de dimensión, de dimensión límite, no vamos a poner nuestro datum de referencia sobre esa dimensión límite, sino que lo vamos a poner sobre el marco de control. Entonces, si no tuviéramos aquí el marco de control, pues sí, seguiría yendo sobre esta dimensión, línea directriz o línea líder. Y también en este caso tenemos nuestro marco de control y aquí vendría estando nuestro datum de referencia. En este otro caso también, marco de control y aquí tenemos nuestro datum B. En este otro caso, marco de control y aquí tenemos nuestro datum C. Ahora, esto ya lo había comentado, nada más lo reiteramos un poquito. Nosotros podemos llegar a tener una superficie parcial. Acuérdense que uno de los principios fundamentales del GD&T es que las tolerancias aplican a todo lo ancho y lo largo y toda la superficie de todo lo que se considere la geometría completa, ¿sí? En este caso, si nosotros no tuviésemos esta superficie parcial, ¿sí? Con estas líneas, con este sombreado, ¿ok? Entonces, esta tolerancia aplicaría a todo el plano completo, ¿sí? Todo lo ancho, lo largo de este plano, ¿sí? Pero en este caso, pues tenemos una superficie parcial, ¿no? Una tolerancia que va sobre una superficie parcial. Bien, cuando es en este caso, el datum de referencia puede ir sobre esa línea sombreada o esa parte sombreada de la superficie parcial, ¿sí? Como en este caso, el datum A. Ahora, puede ser posible que nosotros tengamos datum móviles, datum, datum de referencia móviles. Por ejemplo, cuando nos marca que podemos utilizar un magneto en B, un sujetador en B, no sé si los han utilizado, son eh, los que yo he visto son Mitutoyo. Si lo vemos desde un lado, creo que son más o menos así. ¿Sí?
y por aquí tienen una perillita que dice on, off, y tienen la superficie así. Ok, más o menos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos uno en B, que sería como este, nosotros podemos colocar esta pieza sobre esta superficie y ¿qué va a tocar? Pues va a tocar nada más donde este plano que está aquí vendría siendo este plano que está acá, este plano que está aquí, ¿sí? Vendría tocando por aquí más o menos. ¿Y dónde quedaría nuestra pieza? Pues más o menos por aquí y por acá, ¿sí? Sobre esta superficie. Entonces, cuando nosotros lo encendemos, pues el magneto la va a sujetar y la va a sujetar ¿de dónde? Pues de esta línea, de estos datum target. Pero, ¿qué puede pasar? Pues que yo no la voy a poder colocar, no voy a tener forma de colocarla exactamente de forma eh, perpendicular, ¿sí? En este sentido, sino que yo la voy a colocar ya sea un poquito girada hacia la derecha o hacia la izquierda, no importa en estos casos. ¿Por qué? Porque tengo datum targets móviles. Y bueno, estos datum target móviles pues me permiten a mí yo sujetar la pieza, pero no exactamente en ese lugar donde me dice, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo datum target eh, área circular, este de aquí y este de aquí. Tengo un datum target área, que es toda esta parte de aquí. Aquí tengo un datum target punto, ¿sí? Pero este es un datum target punto móvil, ¿sí? Este es un datum target normal, que es el círculo con la línea en medio, ¿sí? Este que tiene así, círculo con la línea en medio y aparte tiene esta parte así, ¿sí? Esto de aquí, esto que tenemos aquí, es un datum target móvil. Y eso es lo que me indica, que no necesariamente yo voy a estar poniendo exactamente donde me indica este punto, ese sujetador o esta sujeción de la pieza. Entonces, a lo mejor yo lo voy a poner un poquito más arriba, un poquito más abajo, dependiendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un magneto en B, pues a lo mejor va a quedar de esta manera así, ¿no? Así y así. O en este caso, podría ser dos sujetadores como dos pines esféricos que toquen en un solo punto. Y yo no necesariamente voy a ponerlo exactamente sobre ese punto o sobre donde me indica, sino que yo tengo la facilidad de que se puede quedar más arriba, más abajo, o más hacia este lado o hacia el otro lado, o en el caso de este otro ejemplo, mientras quede sobre esta superficie, pero no importa si se mueve un poquito más para acá o si queda un poquito más hacia este lado, ¿sí? No importa. A mí lo que me importa es que se sujete aquí y acá. ¿Ok? Ahora también podemos llegar a tener datum targets interiores, ¿sí? Por ejemplo, en esta pieza, ¿sí? Esta pieza se va a sujetar, pero no de la parte exterior, sino de la parte interior. Aquí pongo mi línea punteada que me indica que es por la parte de adentro. Y pues yo voy a poner, voy a sujetar la pieza con 3 puntos, ¿sí? A lo mejor pueden ser 3 esferas que toquen en un solo punto, aquí y en la parte de atrás, por dentro. Una esfera, un pin esférico, más bien 3 pines esféricos que toquen en un solo punto por acá y 3 pines esféricos que toquen en un solo punto por acá. Y bueno, con estos 3 pines, pues yo ya lo estaría sujetando de este lado, ¿sí? Y para que lo pueda sujetar sobre el mismo eje, pues yo necesito también sujetarlo de la parte de acá atrás, ¿sí? Entonces ya lo estaría sujetando con los 3 puntos de atrás de esta manera y con los 3 puntos de delante de esta manera. Y bueno, aquí el punto es que para este tipo de datum targets, pues se va a hacer la línea normal y si se fijan, esta no termina en punto, como son las líneas líder,
sino que termina con como tachita o cruz, que significa que es un datum target punto, ¿sí? En este caso, de hecho aquí, sobre esta superficie, tenemos un datum target, ¿sí? Y este sí tiene una línea directriz o una línea que termina en punto, una línea líder. También podemos llegar a tener datum target area cilíndricos, ¿sí? Así como veíamos que era sobre un plano que podría ser circular, rectangular, cuadrado o con una forma diferente. También podemos tener datum targets que sean área, pero eh, cilíndricos o circulares, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí nos pone un datum target sobre área y vendría siendo ahora sí que todo alrededor y todo alrededor, ¿ok? Y en este lado, pues nos pone el caso contrario al pasado, a la pieza pasada. La pieza pasada era en datum target punto, pero se sujetaba por la parte de adentro. Ahora, estos son datum target punto, pero se sujeta la pieza por la parte de afuera. Entonces, nosotros vamos a tener por aquí un sujetador, a lo mejor un pin esférico, también otro por acá atrás, ¿sí? Aquí no se ve, pero vendría por la parte de atrás y aquí vendría por este lado. ¿Y qué hace esto? Pues que me permite sujetar esta pieza de esta manera. ¿Ok? Mismo ejemplo, nada más que aquí en lugar de sujetar la pieza con 3 puntos, ahora lo vamos a sujetar, nos indica que lo vamos a sujetar sobre una línea, ¿sí? Entonces lo vamos a sujetar sobre toda esta línea. En el otro caso, pues podríamos utilizar, por ejemplo, yo les comentaba pines con cabeza esférica, ¿sí? A lo mejor pines que son así. Y a la hora de tocar, pues nada más van a tocar sobre un punto en esta parte de aquí, ¿sí? En este caso, pues nos indica que vamos a sujetar la pieza, pero todo alrededor. Y en detalle, perdón, detalle aquí, si se fijan, aquí me marca mi datum target que es circular, que es B1, pero no tiene la línea media. ¿Sí? Este es el único caso donde yo he visto que no tiene esta línea, el símbolo de datum target. ¿Okay? Ahora, yo les comentaba que cuando teníamos patterns, este es, por ejemplo, uno de estos casos. Esta es una placa y nosotros tenemos geometrías múltiples. En este caso son 8 barrenos con estas características. Y pues aquí viene su marco de control y su datum de referencia sobre ese marco de control. Pero esto no aplica solo a este individual, ¿sí? Sino que si nosotros hacemos una consulta en el modelo, ¿sí? Query, un query hacia ese hall, por ejemplo, ¿qué es lo que nos va a dar de respuesta? Pues que se va a sombrear cada uno de estos barrenos, indicándonos que es un pattern o un, una característica, eh, múltiple. Y bueno, ya después hablaremos en otro webinar acerca de lo que es first, bueno, es FR, ahorita se los deletreo. Uno es PLTZF, ¿sí?
Es marco de zona de tolerancia de localización de patrón o de pattern o de múltiple, zona múltiple. Y el otro es FRTZF, que es marco de zona de tolerancia de características relacionadas. Y en este caso, pues vendría siendo este. FRTZF, que en inglés le llaman Fritz, pero en realidad pues significa bueno, sería Feature Relating Tolerance Zone Framework, ¿sí? O marco de zona de tolerancia de características relacionadas. ¿Qué quiere decir? Que esta es una característica múltiple y no solo aplica a esta característica, sino a todo el patrón, ¿sí? A toda la característica múltiple, a los 8 barrenos. Cuando tenemos nosotros, por ejemplo, en el caso de un árbol de levas en un coche, donde nosotros tenemos dos cilindros, ¿sí? Que están sobre el mismo eje, o sea, son coaxiales, nosotros podemos tener nuestra tolerancia, en este caso, por ejemplo, de este cilindro, ¿sí? Sobre su eje. Tener nuestra tolerancia A. Y en otro cilindro que sea perpendicular sobre el mismo eje, o más bien paralelo sobre su mismo eje, nosotros vamos a tener unas características o unas referencias, unos datos de referencia que van a ser coaxiales. Sí, no necesariamente tienen que estar restringiendo entre dos datos de referencia, no necesariamente tienen que estar restringiendo más de 3 grados de libertad. ¿Sí? En este caso, están estos dos cilindros, ¿sí? Y no importa tanto que no se me restrinja este grado de libertad de rotación, ¿sí? Ni tampoco de traslación, ¿sí? Sobre este mismo eje. ¿Por qué? Porque aquí nosotros lo que estamos evaluando es cabeceo, ¿sí? Entonces, para este tipo de tolerado, si se fijan, pues no es necesario realmente que nosotros fijemos la pieza en estos sentidos, en este sentido de traslación y en este sentido de rotación. Ahora, podemos llegar a tener superficies coplanares, ¿sí? Ciertas superficies que nosotros vamos a tomar en cuenta como si fueran una sola superficie. Entonces, por ejemplo, aquí nos marca esta tolerancia de superficie, pero nos dice que son 4 superficies. Entonces, nosotros le hacemos la consulta al modelo CAD y ¿qué va a pasar? Si nosotros se la hacemos a este plano, no solo se va a sombrear este plano, ¿sí? Sino que se va a sombrear también y también Y a la hora de hacer la evaluación, ¿a cuál creen que le vamos a hacer la evaluación? Pues a todos, ¿sí? En este caso, ¿por qué? Porque está teniendo una asociatividad múltiple, ¿sí? Entonces, esto se llama superficies coplanares y se toman en cuenta como una sola superficie. Ahora, podemos también tener superficies separadas
¿sí? Pero que no, como a diferencia del caso anterior, pues estas no están, digamos, si nosotros hacemos una evaluación en esta pieza, nosotros no vamos a tener ningún problema con que nuestro palpador venga de aquí para acá y luego para acá, ¿sí? Y se brinque. Y si ustedes tienen una máquina de coordenadas, por ejemplo, SAIS, y tienen por ahí las licencias de, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama, pero es algo que te permite considerar todo esto como si fuera un solo plano. Y literalmente el palpador cuando llega a este límite, este, se va derecho y empieza a tomar no toma datos de aquí, sino que los empieza a tomar hasta que empieza a palpar otra vez y literal se brinca hasta la siguiente superficie y luego la evalúa y se brinca hasta la siguiente superficie y la evalúa. Ahorita no me acuerdo cómo se llama esta característica de las máquinas de coordenadas SAIS. ¿Qué es? No. De hecho, salió hace algunos, como en el 2017, 2016, no recuerdo bien. Estuve en un workshop donde nos lo mostraron en Monterrey, en Apodaca. Bueno, pero aquí en esta otra pieza que tenemos, pues sí, si nosotros hacemos una evaluación por ejemplo, de esta superficie y luego queremos pasar a esta otra superficie, pues no vamos a poder, digamos, hacer ese tipo de evaluación, sino que vamos a poder hacer una evaluación y luego hacer la otra evaluación aparte, ¿sí? Entonces, puede ser que nosotros tengamos superficies separadas, pero que cada una de esas superficies sean datums de referencia, ¿sí? Independientemente de que estén en el mismo sentido, ¿sí? Porque pues aquí está en este sentido, entonces nada más estaríamos eh, eh, restringiendo pues este grado de libertad de traslación, de rotación, ¿sí? Y este otro de rotación, ¿ok? Y independientemente de que estos estén en el mismo sentido y restrinjan los mismos grados de libertad, pueden ser cada uno un datum de referencia, como lo muestra aquí. Este sería el datum A y este de acá sería el datum B. Aún así, la tolerancia nos está indicando que son dos superficies. Ahora pasamos a la sección 10, que es para las tolerancias geométricas. Ahorita ya vimos un poquito de los datos de referencia, cómo iban cuando iban tolerancias geométricas, cuando iban marcos de control, ¿sí? Pero este se refiere específicamente a las tolerancias geométricas. Entonces, se puede especificar una nota general que defina una tolerancia geométrica y se puede especificar más de una tolerancia. Nosotros podemos tener en el modelo, acuérdense, con líneas líder o con líneas de dimensión, nuestras anotaciones o podemos tener notas generales. Y bueno, aquí en esta tabla, la tabla 10.1, pues nos muestra cómo se hace esa asociatividad para estas notas que vienen siendo tolerancias geométricas. Si puede ser un llamado de tamaño, ¿sí? O puede ser una línea líder directa, ¿sí? Que puede ser una línea de dimensión o una línea de líder. Entonces, por ejemplo, para superficie planar o área limitada, en el caso de planicidad, pues va a ser la línea, línea líder. Y para estos casos,
esférico, pues va a ser una línea de un llamado de tamaño. Acuérdense que les decía que nosotros tenemos una esfera y va a ser a la mitad, como si nosotros la partiéramos a la mitad, y de ahí va a surgir nuestra línea líder con nuestra anotación. Y bueno, en este caso, como estamos hablando de tolerancias geométricas, pues hablamos, por ejemplo, de circularidad o hablamos de cilindricidad. Entonces, para el caso de esferas, pues va a ser este tipo. También para el caso de cilindros, también aplicaría para el caso de línea media o plano. Cuando estemos nosotros viendo, por ejemplo, una rectitud. Y bueno, para la mayoría, pues van a ser líneas líder o líneas directrices. En este caso, en este ejemplo, pues tenemos este plano que está sobre esta placa y aquí viene nuestra línea líder, ¿sí? Que termina en punto y viene nuestra tolerancia geométrica. Y aquí puede ser que coincida con el plano de anotación, entonces en este caso está de forma paralela sobre este mismo plano, ¿sí? Aquí hicimos como una extensión de este plano para mostrar que sobre este mismo plano está esta anotación, esta tolerancia geométrica, o puede estar perpendicular a ese plano que se está evaluando, como en este caso, sería sobre este plano perpendicular, que como pueden ver, pues es un plano que está centrado a la placa, que igual podría ir de esta manera, ¿sí? En este otro sentido y tener aquí, por ejemplo, la anotación. ¿Ok? Entonces, cuando vaya perpendicular, pues puede ir tanto en un sentido como en el otro sentido, a 90 grados. Para cuando tenemos nosotros esferas, yo les comentaba que pues vamos a hacer como si la cortáramos justo a la mitad, un eje a la mitad, y en ese eje, en ese sentido de esa alineación, sobre esa superficie, pues va a ir esta anotación, esta tolerancia, ¿sí? Igual en este caso, cuando nosotros le pidamos al modelo, pues esta tolerancia, tanto de tamaño o la tolerancia geométrica, pues se nos va a sombrear o a cambiar de color o a iluminar toda la esfera, la superficie geométrica. Esa va a ser la respuesta visual. En este caso tenemos pues un cilindro y como pueden ver, como nos marcaba la tablita, pues va con línea, puede ir con línea líder de tamaño, ¿sí? Y esta pues sí termina en punto. O puede ir también la tolerancia con su línea líder, así. En el caso de superficies cónicas es lo mismo, sí, aquí tenemos la línea líder y va a ser de manera paralela a ese plano en el que se está mostrando. Igual puede ser una superficie de revolución, como en este caso, ¿sí? Y va a ser sobre ese plano, ¿sí? Sobre ese plano. Sobre ese corte va a ser la anotación. Okay. Ahora, para las tolerancias de perfil, aquí está bien fácil, ¿no? En la otra podía ser de límite de tamaño o podía ser la línea directriz o direct attachment. En el caso de perfil, pues siempre va a ser directed leader. Siempre va a ser línea líder hacia esa superficie. No hay pierde, ¿sí? Para cualquier caso que tengamos perfil, puede ser perfil de superficie, perfil de línea, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, para el caso de tolerancias de posición, pues podemos tener las líneas de el llamado de límite de tamaño, podemos tener líneas líder, ¿sí? O podemos incluso tener líneas de extensión. ¿Esto en qué caso? En estos casos,
Cuando tenemos slots o tenemos coordenadas rectangulares o polares bidireccionales en una posición, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un slot, que vendría siendo así, más o menos, ¿no? Así, ¿no? Entonces, nosotros podríamos tenerlo sobre una placa, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cuándo aplica las líneas de extensión aquí? Pues cuando nos va a decir, por ejemplo, la distancia de... Ay, perdón, esta no es punteada. Vendría siendo, por ejemplo, una línea de extensión y línea de extensión. Y sobre esta vendría nuestra anotación, ¿ok? En este caso, pues la tolerancia de posición. O también puede ser en este otro sentido, entre este plano y este plano, ¿sí? Las líneas de extensión. Para este caso, perfil de superficie, línea líder, ya les comentaba, en ese no hay pierde. Y para estos otros dos casos que, bueno, ya cambiaron en la 2018, de hecho ya, por eso es que ya existe la 2019, la versión 2019, en donde ya esto, pues viene diferente porque ya no vienen estando estas tolerancias consideradas en la 2018 de la Y14.5, pero no significa que ya han desaparecido, sino que simplemente se van a convertir en tolerancias de posición. Y pues no hay pierde porque al igual que está aquí, es como está acá. ¿Okay? En este caso tenemos, aquí estamos pidiendo esta tolerancia geométrica sobre este cilindro y ¿cuál va a ser la respuesta? Se va a sombrear, iluminar o cambiar de color este cilindro y va a ir con esta línea líder sobre este plano, ¿sí? Sobre esta, digamos que en este sentido va a ir la anotación. Igual, por ejemplo, para este cilindro que se encuentra en la parte de atrás, ¿sí? Va a ir en este sentido de la anotación, en el caso de cilindricidad. Ahora, en el caso de rectitud, yo les comentaba que podemos tener la rectitud con una asociatividad de dirección. Entonces, en este caso nos puede indicar si va en este sentido o si va en este otro sentido. Y aquí, pues igual puede ir de manera perpendicular sobre este plano, ¿sí? Que puede ser algo así, como nos muestra en esta parte de aquí, ¿sí? O puede ir perpendicular en el otro sentido, como es esta parte de aquí, ¿ok? Como pueden ver, no necesariamente tiene que ir justo al centro de la placa, ¿sí? Puede ir en cualquier lado siempre y cuando esté perpendicular a esa superficie. Ahora, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, rectitud de un eje, ¿sí? Va a ir, por ejemplo, aquí hacia este cilindro, pero no se está basando sobre la superficie de este cilindro la evaluación, ¿sí? Sino que se está basando sobre el eje que se crea de esa evaluación. En este otro caso, cuando nosotros tenemos, digamos que una línea media entre este plano de arriba y el plano de abajo, ¿sí? Nos está indicando que es sobre una línea media entre entre este plano y este otro plano. Entonces va a ir sobre las líneas de extensión, ¿sí? Sobre estas líneas de extensión. Acuérdense que cuando estamos hablando de que va sobre una línea de extensión, no, en este caso, pues nos está implicando que vamos a agarrar el centro entre estos dos planos, ¿sí? Vamos a hacer referencia o utilizar de base el centro o la simetría entre estos dos planos.
Aplica tanto para la evaluación de una línea, como para, digamos, la evaluación de una simetría entre dos planos, que vendría siendo la evaluación de un plano. Nada más que en una simetría, obviamente, pues no tenemos físicamente el plano central, sino que nosotros lo estamos creando en base a los dos planos del ancho. Podemos tener superficies planares con cierta orientación. Entonces, esta tolerancia de perpendicularidad va con una línea líder hacia este plano, sí, pero tiene que ver con el plano o la referencia a. ¿Y qué es A? Pues este otro plano que se encuentra aquí. ¿Ok? Y ahora, no es necesario que nos indique con una cota perdón, de aquí. No es necesario que nos indique con una cota que entre este plano de aquí y este de acá hay 90 grados, ¿sí? No es necesario. ¿Por qué? Porque uno de los principios fundamentales de GD&T 14, ya 14.5, déjenme ver cuál es el K, es el J y el K. El J y el K nos dicen que un ángulo de 90 grados va a ser explícito. Un ángulo básico de 90 grados va a ser explícito siempre. Entonces, aquí no es necesario que nosotros tengamos por aquí alguna anotación o una dimensión de amplitud entre estos dos planos para saber que para que esta tolerancia aplique, obviamente va a ser 90 grados. En el caso de que nosotros tengamos una zona plana de tolerancia paralela, ¿sí?, a un axis, a un eje, nosotros vamos a tener cuando tengamos esa orientación, va a ir sobre la línea de dimensión, ¿sí?, sobre la línea de extensión, perdón. En este caso, este eje X, perdón, este eje X, ¿sí? ¿Ok? Va a ser nuestra referencia. Aquí, nos está mostrando nuestra tolerancia geométrica, ¿sí? Pero va a ser el eje de este cilindro, pero ¿con qué va a tener que ver? Con este eje que se va a formar entre este cilindro, que es el cilindro A, ¿sí? Este de aquí, y este otro cilindro, que es en el que se está haciendo la evaluación, ¿ok? Entonces va a ser con respecto y digamos que este centro o este eje de este cilindro se va a poder mover hacia acá o hacia acá, nada más, ¿sí? Entre estos dos planos, ¿sí? Hacia este lado. ¿Cuánto se va a poder mover? Máximo 0.07. Ahora, algo que yo la verdad nunca he visto en planos, pero les puede llegar a salir o a resultar en algún modelo, es cuando nosotros tenemos barrenos extendidos o largos eh, con extremos extendidos o alargados con tolerancias de posición. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos estos barrenos, este y este, ¿ok? Y para empezar, como aquí nos dice 4X, ¿sí? Entonces estamos teniendo un pattern, ¿sí? Entonces, como tenemos un pattern, entonces aquí nos va a aplicar Fritz, creo que sí es FRT, ZF, ¿sí? Nos estaría aplicando el marco de zona de tolerancia de características relacionadas, ¿sí? Entonces, acá tenemos, pues, que nos está indicando que es un diámetro de 5.55 a 5.70. Son
límites de tamaño. Nos está indicando una tolerancia de posición, ¿sí? Ahora, acá en este otro, el barreno empieza acá y termina hasta acá, ¿sí? ¿Okay? Está alargado, digámoslo. Y en este lado, pues vamos a tener esta tolerancia de posición diametral de 0.15, pero en este otro lado vamos a tener la posición diametral de 0.3, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué nos puede llegar a resultar un modelo? Porque simplemente aquí probablemente entre un tornillo y puede que esta pieza sea de plástico. Entonces, por ejemplo, hay veces que los barrenos donde van los tornillos no tienen cuerda ni nada porque son de plástico. Entonces, este tipo de plástico tiene la capacidad de que tú metes el tornillo y el mismo tornillo va abriendo el, el mismo plástico y va formando su propia cuerda al momento de que tú lo vas metiendo. Entonces, como esta es una característica de tamaño diametral de 5.55 a 5.70, ¿sí? Entonces, acá nos interesa, pues que sí, la posición sí esté bien, pero acá atrás no nos interesa tanto la posición que esté correcta, ¿sí? Porque simplemente el tornillo donde va a quedar sí tiene esta posición de acá atrás, esta true position es más pequeña la tolerancia. Entonces lo que significa es que el tornillo va a entrar por aquí, pero ya no le va a importar tanto a esta pieza eh, este otro lado del barreno. ¿Por qué? Porque el tornillo va a llegar hasta un cierto límite y ya de ahí ya no va a pasar, ¿sí? O donde va a ir su contraparte ensamblante, sí tiene que estar en cierta posición para que entre por ahí el tornillo, pero la otra parte no necesariamente tiene que estar en esa posición, sí se puede mover un poquito más. Entonces, en este caso, por ejemplo, la tolerancia pues es el doble de este lado de lo que nos marca de este lado, ¿sí? Entonces, lo que podríamos pensar o lo que se podría identificar aquí es que la contraparte ensamblante va a ir de este lado, ¿sí? Probablemente una placa con orificios donde vayan los tornillos o no sé, o pernos de este lado, donde entren, donde se sujete esta pieza. Sí, si en dado caso la tolerancia fuera más pequeña de este lado que de este otro lado de la parte de atrás, pues podríamos pensar que la contraparte ensamblante va a ir de este lado. Ok, ingenieros, hasta aquí preguntas, comentarios. Bueno, Inges, hasta aquí dejamos este webinar, justo a tiempo. Esperaba no tardarme tanto en esta tercera parte porque ya una cuarta parte ya no la íbamos a aguantar. Pues muchísimas gracias por estar presentes, por seguirnos. Muchísimas gracias a todos los ingenieros. Estamos para servirles. Y bueno, pues si no hay más preguntas, más dudas, ingenieros, muchísimas gracias por estar en este webinar. Nos estamos viendo en los siguientes webinars. Síganos en las redes sociales para que se enteren de los demás cursos gratuitos y de nuestras capacitaciones que tenemos programadas. Hasta luego, ingenieros. Buen día, bonito domingo a todos.